Dale, ya regresamos. Perdón por las fallas técnicas, pero bueno, les de decir. Dale, ya estamos todos otra vez en pantalla. Sí, Doc. Sí. Ok, vamos a continuar. Entonces les decíamos, en las reacciones tardías, les decía, estamos platicando el uso de los esteroides como medida de rescate para esto. Y recuerda, aplicamos la dexametasona, pero es importante continuar con el esquema antihistamínico. Entonces, si se dan cuenta, el esquema antihistamínico no es un medicamento, es un tratamiento rector de continuidad y de poder estar ciertos de combatir al 100% la reacción de tipo alérgica, ¿sale? Entonces, independientemente, y aquí es importante también decirle al paciente, se le administra el medicamento esteroide y continuar después con un tratamiento antihistamínico, ¿no? Tanto él como paciente seguir cubriendo su tratamiento antihistamínico durante los próximos 10 días y ustedes como profesionales del área saber que deben de continuar con este tipo de tratamientos. No basta con una dosis únicas porque de lo contrario, en cuanto a esteroides, hay que continuar con el tratamiento antihistamínico. La paciente va a tener recaídas y va a tener situaciones molestas todavía. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Ahora, entonces, esto que platicamos, recuerda, siempre y cuando no haya compromiso de otros órganos. Estamos hablando simplemente de situaciones de tipo de urticarias, angioedema, rash cutáneo, es decir, hipersensibilidad o alergia simple. ¿Ok? Vamos ahora a platicar qué sucede si el paciente empieza a tener situaciones de tipo anafilaxis de lo liberado. O sea, que aquí lo importante es entender y ya ustedes deberán de tener muy en cuenta la sintomatología para determinar si hay una situación de tipo leve, moderado, severa, de acuerdo a la tablita que vimos la clase pasada. Ahora, en orden digamos, de afectación, siempre, cuando hay anafilaxia, normalmente siempre va a estar afectado el sistema respiratorio. Entonces, en el sistema respiratorio, en el sistema respiratorio, platicábamos aquí en esta tablita, que va a ser algo tan sencillo como una rinitis, prurito faríngeo, opresión o asma leve. En este caso, cuando ya empezamos, son síntomas un tanto más ligeros, leves, pero cuando ya empieza la situación de asma leve, entendemos, o la situación de opresión, entendemos que hay una broncoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que la histamina está haciendo efecto en los receptores de la musculatura bronquial, generando un cierre que puede ser parcial o puede ser incluso total de la vía aérea inferior. Acuérdate que entonces decíamos que en el caso de clínicamente vamos a hablar de casos específicos para saber si hay una broncoconstricción. Platicamos, los más comunes son las famosas sibilancias. Decíamos que cuando el aire que estamos inspirando o expirando se reduce el flujo del diámetro del bronquio, se va a escuchar. Normalmente nuestra respiración no hace ruido. Entonces, cuando hay una disminución de este calibre bronquial, vamos a escuchar que hay un sonido al entrar o al salir el aire. Y que esa sibilancia, y literal como cuando silba el aire a través de una ventana o de una puerta,
puede ser perceptible solo a través de nuestro estetoscopio o a través, o incluso a simple oído, ¿no? O sea, a simple situación, el paciente se claramente escucha el cuando expira o cuando expira. A otro tipo es la famosa disfonía, que es afectación de el tono de la voz. El paciente le hace una voz un tanto áspera, gruesa. Hablaremos del estridor o de la disnea, que ya el paciente tiene dificultad para respirar. Entonces, las sibilancias sí pueden ser desde lo más sencillo hasta los más complicados, pero cuando ya se presenta estridor, disfonía o estridor, disfonía o disnea, ya estamos hablando de una situación más compleja, prácticamente de leve a severa. En este caso, otro de los medicamentos que nos van a servir para poder abrir nuestro árbol bronquial y tratar de contrarrestar el efecto de la histamina, en la musculatura bronquial, son el uso de salbutamoles, del salbutamol, que son broncodilatadores. Entonces, el salbutamol es un medicamento que se utiliza de manera cotidiana en pacientes asmáticos, los famosos inhaladores, ¿no? Que son unos aparatitos donde se carga el salbutamol. Viene también la administración oral, incluso hay administración intravenosa, pero eso, bueno, eso solamente intravenosa, digamos, ya sabían, para cuestión de tipo intrahospitalario. La vía oral, pues no nos serviría que le des una tableta de salbutamol al paciente, porque pues se está ahogando, literal, no está pudiendo respirar, de nada sirve que de aquí a que le haga efecto la pastilla, pues ya se nos colapsó el paciente. Entonces, la manera más eficaz de poder llegar a la vía aérea inferior a través de a la vía inferior para hacer un efecto local es mediante una vía inhalatoria. Entonces, vamos a requerir que ustedes tengan, en este caso, el salbutamol viene en unos frascos para dispersión en aerosol y viene con su nebulizador integrado, ¿no? Su disparador. Entonces, los pacientes que, bueno, si ustedes conocen algún paciente asmático, un familiar asmático, saben que siempre andan cargando su ventilador, su salbutamol, para que cuando tienen reacción asmática, inmediatamente se dan un disparo o dos disparos cada 3 o cada 5 minutos para generar esa broncodilatación. En el caso de que nuestro paciente empiece a presentar sibilancias o ligero estridor, que nos implica ya una reacción anafiláctica desde lo leve o que pudiera ser moderada, aplicamos salbutamol. El salbutamol nos va a ayudar, les decía, a tratar de bloquear el efecto histamínico en la musculatura bronquial y liberar ese cierre parcial y que el paciente pueda seguir ventilando y que el proceso de respiración celular se mantenga. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya vamos otro medicamento que requerimos para el carrito de urgencias o la gaveta de urgencias. Debe tener un inhalador de salbutamol disponible en su consulta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O ya se me durmieron? Bien. Vale. Luego, siguiente. Luego, es forzoso que ustedes tengan en su consultorio soporte de oxígeno. Una instalación de oxígeno como las que están en los hospitales es muy difícil de tener para un consultorio, una clínica ambulatoria, una clínica particular, perdón. Se requiere instalación específica y un contenedor de ese oxígeno que debe tener ciertas características en cuanto a temperatura, etc. El oxígeno normalmente se mantiene congelado, ¿no?
Además de que el oxígeno es un gas que prácticamente es altamente inflamable, o sea, se prende, explota. Entonces, el manejar una cantidad, digamos, importante de oxígeno, de almacenamiento en su consultorio, pues es prácticamente muy improbable por la infraestructura que se requiere. Lo que sí podemos nosotros tener es en nuestro consultorio estos tanques de oxígeno portátiles. Tanques de oxígeno portátiles, ¿no? Sus pequeños cilindros que tienen su maneral, tienen sus válvulas de salida, todo lo demás, y que pueden irse recargando conforme se van utilizando. Entonces, es importante tener el oxígeno con lo ideal, un humidificador, que es un pequeño botecito con agua, porque el oxígeno, el directo como tal, en un volumen un tanto elevado, puede resecar bastante la vía aérea, tanto superior como inferior, y también esto puede generar una quemadura química, el oxígeno. Entonces, lo que se requiere es un humidificador, es decir, un botecito con agua para que el oxígeno se combine con esta agua o el borboteador y pueda entrar ya combinado, humidificado a la vía aérea. Lo recomendable para utilizar también el soporte de oxígeno, el tanque portátil, es utilizar mejor mascarillas y no puntas nasales. ¿Por qué las puntas nasales no? Por la fuga que pueda tener el oxígeno, y la mascarilla es más útil para ese retorno, tanto de exhalación y recaptura de CO2. Si el paciente empieza a hiperventilar, va a perder mayor cantidad de CO2. Y ustedes ya vieron en fisiología lo que es el equilibrio ácido-base, ¿sí? No me dejarán mentir. ¿Sí ya saben lo que es el equilibrio ácido-base? Bueno, tomar eso como un sí. Entonces, el equilibrio ácido-base, uno de ellos es la acidosis o la alcalosis respiratoria. Bueno, ya ustedes lo tendrán que investigar, no me voy a meter en eso. Entonces, lo ideal y recomendable es tener una mascarilla de reservorio de oxígeno y de recaptura de CO2. Entonces, es lo que ustedes deben de tener en su consultorio. Un tanque portátil que esté siempre cargado, con su salida de oxígeno, obviamente con un humidificador y una mascarilla de oxígeno. ¿Para qué nos sirve el soporte de oxígeno? Bueno, de entrada, en muchos pacientes, desde el punto de vista anímico, el que ustedes, aunque él se sienta mal, molesto o con alguna sensación, ustedes vean que el paciente vea que saca el oxígeno, lo colocamos, siempre asociamos oxígeno a algo bueno. Entonces, de manera emocional, el paciente va a generar, le va a dar cierta tranquilidad emocional. O sea, aunque él diga, yo necesito el oxígeno, sí lo estoy necesitando, pero evidentemente, pues, quiere decir que el doctor sabe lo que está haciendo, tengo los medios, si no me falta oxígeno, pues no me voy a morir, ¿no? Entonces, es una situación de tipo emocional. Pero en el caso de un paciente que presenta una pequeña broncoconstricción, tanto inicial hasta lo más complicado que puede ser el estridor, la disfonía o la disnea, vamos a hacer que el oxígeno nos ayude a mantener la saturación de oxígeno periférica por arriba del 90%. Entonces, ahorita con lo de esta enfermedad del COVID, ¿no? Ha estado muy en boga que uno de los elementos que tenemos que revisar si el paciente padece COVID es vigilar la saturación de oxígeno. Cuando hablamos de saturación del oxígeno, es la cantidad de hemoglobina que está en conjunción con oxígeno que está circulando. ¿Por qué de manera periférica? Porque a fin de cuentas
corroborar que la ventilación está haciendo, la respiración está haciendo de manera adecuada, que perfunde una buena cantidad de hemoglobina en combinación con oxígeno. Si ese oxígeno está en buena cantidad, la saturación normal a nivel del mar debe ser por arriba del 95%. Nosotros, como estamos a una altitud de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una saturación aceptada es por arriba del 91-92% y estamos bien. ¿Sale? Ahora, para esto, nosotros, si el paciente tiene menos del 90%, empezamos a hablar sostenida, hablamos de que ya hay una hipoxia. Y si el paciente presenta algo que se llama hipoxemia sostenida, empieza a generar algo que se llama deuda de oxígeno. Es decir, se empiezan a generar más radicales libres, desequilibrio del ácido base, y no solo la pérdida de oxígeno como tal, sino alteraciones del metabolismo como el desequilibrio ácido-base, les decía, y la detención del metabolismo, porque los procesos, el oxígeno, o la respiración celular, es mediada mediante la oxidación. La oxidación es la utilización del del oxígeno, la molécula de oxígeno, para la producción de varias situaciones metabólicas. Entonces, nosotros debemos mantener con un paciente que tiene una ligera broncoconstricción o estridor o disfonía o disnea, puede bajar esa saturación de oxígeno. O sea, acuérdate que la mezcla de gases que nosotros respiramos no es oxígeno al 100%. Nuestro alveolo trata de obtener la mayor cantidad de oxígeno disponible del aire que metemos al saco alveolar y por eso puede saturar más allá del 95%. Pero cuando hay una alteración en la conducción del aire o afectación en la membrana, algunos otros procesos, esa cantidad de oxígeno que estamos respirando en el gases arteriales, gases del aire, no es suficiente para poder saturar. Entonces necesitamos esa suplementación de oxígeno al 100% para mantener esa saturación por arriba del 90%. Entonces es importante que aparte del tanque de oxígeno, ustedes cuenten con un oxímetro de pulso, para poder monitorear la saturación de oxígeno del paciente. Entonces, otro elemento que debieran de tener en su consulta particular es un oxímetro de pulso para monitorear. Entonces, bueno, aquí como breviario cultural, el oxímetro de pulso, ya muchos lo conocen, es un aparatito que ha estado en boga por esto del COVID. El aparatito se coloca normalmente en el dedo índice o en el dedo medio, casi no en el pulgar. Hay estudios que últimamente han salido a la luz, que la mejor medición es tanto del lado derecho y en el dedo pulgar o en el dedo índice. Pero bueno, cualquier mano es adecuada, pulgar o índice. Y no debe tener las uñas pintadas del paciente o la paciente, ¿sale? Y también con la temperatura, si el paciente tiene los dedos muy fríos, o muy calientes, tiene fiebre, también altera la medición, ¿no? Y debemos de esperar por lo menos un minuto a ver que se adecue la medición, y la medición que está más constante, más prevalente, es la que vamos a tomar como referencia, ¿no? Evidentemente, una saturación por debajo del 85% es un indicativo de una alteración muy fuerte. Ahora, nosotros debemos de verificar la saturación del paciente cuando tiene un proceso alérgico. Si se está manteniendo por arriba del 90 sin necesidad de oxígeno, así lo mantenemos. Si empieza a bajar a bajar, tenemos que colocar apoyo de oxígeno y monitorear. Si aún con el oxígeno suplementario no aumenta la presión, pues tenemos que ya trasladarlo a una unidad hospitalaria. ¿Sale? Entonces, esta es la finalidad. Entonces, de mantener la saturación y verificar que no haya deuda de oxígeno por esta parte de la alergia o ¿cómo se dice? O la cuestión de tipo anafiláctica. ¿Ok? Vamos bien hasta acá.
Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa si el paciente presenta anafilaxia de leve a moderada? La anafilaxia de leve a moderada que puede desencadenar, ya puede desencadenar en un choque anafiláctico. La anafilaxia ya leve implica un riesgo para la vida. Y entonces quiere decir que hay una reacción generalizada a la histamina como agente químico y que puede desencadenar un colapso del sistema. Entonces la anafilaxia leve o moderada a severa puede desencadenar en un colapso al sistema corporal, una afectación orgánica múltiple. Y para contrarrestar entonces los efectos de la anafilaxia leve de moderada a severa, vamos a utilizar forzosamente ante la sospecha de una reacción anafiláctica de moderada a severa, aquí me faltó, perdón, tiene que decir moderada a severa, debemos de pensar en la administración de adrenalina exógena. La adrenalina, ustedes sabrán que es un neurotransmisor presente de manera endógena, pero que de manera exógena en estas situaciones tiene un efecto sobre todo a nivel de efecto antihistamínico fuerte y sirve para dos cosas: para quitar la reacción de broncoconstricción generalizada en el paciente. Es un paciente con una crisis asmática fuerte que se cierran por completo sus bronquios. El uso de adrenalina es lo más indicado para hacer la broncodilatación. Normalmente, acuérdate, cuando hablamos de una alteración de tipo anafilaxia a nivel cardiovascular, primero viene la taquicardia, ¿no? Aumento de los latidos cardíacos, pero después viene un efecto reflejo de hipotensión, pérdida de la presión arterial. Entonces, si se pierde la presión arterial, podemos entrar en paro cardiorrespiratorio. Entonces, la adrenalina también es un medicamento que tiene un efecto sobre la contracción muscular cardíaca. ¿Vale? Entonces acá, en la mayoría de las reacciones anafilácticas graves, es de gran utilidad. Entonces, recordemos, ahorita le regreso esta diapositiva. Entonces, recordemos aquí, y déjenme colocar mi pluma, que en el caso, y aquí lo dice claramente, si el paciente, vean, tiene síntomas anafilaxia, de gravedad de anafilaxia, y solamente tiene, vean, cuestión de tipo cutánea o gastrointestinal, la mayoría de las veces puede ser manejada con medicamentos ambulatorios, sobre todo en eso. Pero si el paciente empieza a tener afectación respiratoria, desde leve, hablamos de disfonía, alteración de la voz, alteración al pasar, estridor o dificultad para respirar o asma. Y aquí, desde este punto de afectación respiratoria, necesitamos forzosamente, aquí lo dice, en negrita, administrar adrenalina. Entonces, aunque el paciente esté consciente, esté hasta cierto punto un tanto más o menos tranquilo, pero empieza a tener afectación respiratoria de este tipo, requiere forzosamente la administración de adrenalina, porque de lo contrario rápidamente va a bascular hacia una anafilaxia severa, donde hay una cianosis, saturación de menos del 90% y puede caer rápidamente en paro respiratorio. Entonces, la adrenalina, ojo, no le tengamos miedo, es un medicamento sí de uso delicado, pero que en dosis, ahorita les diré cómo se utilizan las dosis, en dosis adecuadas, ¿sale? Puede ser el parteaguas, la diferencia entre salvar la vida del paciente o la pérdida de vida del paciente. Porque una vez que el paciente entra en una broncoconstricción severa,
muchas veces es más difícil sacarlo adelante, es más difícil poder intervenir adecuadamente ahí en el consultorio. Entonces, ustedes lo van a ver como se empieza a poner azul, 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 y aunque le pongan el oxígeno a 400 litros por minuto, pues no, evidentemente el paciente, si no tiene forma, ya no hay ventilación, cómo llega el oxígeno al alveolo, pues el paciente va a morir. Entonces, tomemos en cuenta que los signos respiratorios que nos van a regir el hecho de utilizar adrenalina intramuscular son desde la anafilaxia moderada, cuando se presenta alteración de la estructura de la voz, alteración o dolor para tragar, un ruido intenso al momento de la respiración ruda, difícil, dificultad para respirar y la presencia de asma. ¿Sale? La adrenalina en pacientes ya con síntomas cardiovasculares, ¿ven? Nos ayuda, sobre todo cuando el paciente ya, les decía, empieza primero con la taquicardia y como efecto contrario, antagónico, después la anafilaxia genera hipotensión sostenida, afectación del ritmo cardíaco, disminución del ritmo cardíaco y finalmente un paro cardiorrespiratorio. Aquí la adrenalina en estas situaciones también nos ayuda para poder revertir el efecto de esta situación y tratar de sacar adelante a nuestro paciente. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Ya puedo cambiar de la diapositiva? Ya, Doc. La presentación que nosotros tenemos de la adrenalina para uso farmacológico es la presentación de 1 miligramo sobre 1 mililitro, que nos da una dilución de 1 a 1000. ¿Sale? Ahora, nosotros cuando necesitemos esta situación vamos a utilizar las agujas, las jeringas estas de administración de insulina, ¿sí? Las agujas que van graduadas hasta 1 mililitro. Entonces podemos utilizar estas agujas, estas jeringas para mayor precisión en la administración, puesto que vamos a administrar menos de 1 mililitro de medicamento. ¿Sale? Entonces, aproximadamente vamos a administrar de 0.3 a 0.5 miligramos cada 15 minutos, tanto en cuanto sea necesario. Lo ideal, es decir, entonces, tú con tu jeringa de insulina vas a cargar, o tu jeringa para insulina, o que está graduada hasta 1 mililitro, vas a cargar el equivalente a 0.3 hasta un máximo de 0.5. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dependiendo la severidad, ¿no? Si el paciente presenta un cuadro muchísimo más severo de manera inicial, empezaremos siempre con dosis un tanto más altas, el 0.5. Si el paciente empieza con sintomatología hasta cierto punto manejable, empezamos con 0.3. Y inmediatamente que ustedes administren la adrenalina, prácticamente el paciente va a empezar a tener mejoría, invariablemente. O sea, luego se ve el cambio de que el paciente empieza dificultad para respirar, ¿sí? O se está poniendo azulito, o tiene el estridor, o tiene la sibilancia. Administren ustedes la adrenalina y prácticamente es hasta cierto punto en el focus, 1 minuto, 2 minutos a lo mucho, empieza a tener
ya el cambio clínico de que el paciente empiece a tener alivio, ¿vale? Entonces, aquí es por dosis respuesta, ¿vale? Administramos punto 3, evaluamos, si a los 15 minutos prácticamente ya el paciente está bien, pues entonces ya no necesitamos administrar otra ronda de adrenalina. Sí lo podemos administrar, les decía, dependiendo la cantidad. Si son punto 3, podemos administrar hasta 5 dosis. Si estamos administrando punto 5, podemos administrar hasta 3 dosis. Esto también por la afectación, en este caso el sistema cardiovascular, que pueda ser afectada por la adrenalina, ¿no? No podemos, si ustedes inyectan el miligramo completito de adrenalina y el paciente no lo requiere, si el paciente no está en paro, exceso de adrenalina puede generar que le causen un paro cardíaco. Entonces, por eso son dosis pequeñitas, en dosis intramuscular, ¿sale? Y entonces aquí está, entonces la presentación, igual en ampolletas, ahí está adrenalina de 1 miligramo, entonces sería otro medicamento que debieran ustedes tener como parte de su carrito de emergencias, ¿no? Su carrito de emergencias. Les decía, no tengo ni idea cuánto cuesta aproximadamente todo esto, o sea, todo este kit, ¿no? No sé cuánto, no desconozco los precios, pero es mejor, ¿no? Decían, es mejor que estos medicamentos se les caduquen en su cajita, quiere decir que no los utilizaron, gracias a Dios no hubo necesidad de una urgencia de ese tipo, pero a que los lleguen a requerir y no los tengan, ¿no? Les decía, esta parte del saber actuar adecuadamente ante este tipo de situaciones, ¿no? Espero, de verdad, que durante su vida profesional nunca lo lleguen a ocupar, pero si sucede, pues tengan bien presentes los conocimientos que estamos generando en el salón, aquí en clase, y que les pueda salvar la vida del paciente y a ustedes librarlos de una situación complicada de índole civil o penal, ¿no? Administrativa y penal. Ahora, ¿qué sucede si de todos modos nuestro paciente, pues a pesar de todo esto, entra en paro cardiorrespiratorio? Y acuérdate entonces la diferencia, y eso sí se lo hago muy claro. Cuando el corazón se detiene por cualquier causa, el paciente está en paro, hay una detenida, o como dicen cardiac arrestment, una detenida del funcionamiento del latido cardíaco y por ende un paro respiratorio. O sea, el paciente deja de respirar y su corazón deja de latir. La causa de que el corazón deje de latir y por ende el paciente deje de respirar pueden ser muchas, ¿no? ¿Sí? Pueden ser muchas causas. En este caso, la causa es un efecto de alergia generalizada. La anafilaxia se genera en choque anafiláctico cuando todos los sistemas se colapsan y entonces el paciente, su corazón deja de latir. ¿Sale? Muy diferente a un infarto. Un infarto es cuando el paciente se le muere una parte del tejido del corazón y el infarto conlleva, es una causa de un paro cardíaco. Entonces, si el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, ¿qué conllevamos? Pues necesitamos entonces empezar maniobras de soporte vital básico. El famoso mal llamado anteriormente RCP, reanimación cardiopulmonar, ahora su correcto nombre es soporte vital básico. ¿Sale? Entonces, aquí entonces es inherente e importante que ustedes, como estas personas que están atendiendo y que están administrando fármacos a pacientes y que ante la posibilidad de una situación de tipo alérgica puedan el paciente caer en paro respiratorio, tengan ustedes que tomar un curso o tener un curso de soporte vital básico. Dentro de esta parte de las compresiones torácicas y las rutinas y las maniobras y todo lo demás, uno de los pilares de oro de esta reanimación es, entre más rápido, ya está comprobado, una persona reciba reanimación o soporte vital básico, entre más rápido lo reciba, entre más rápido reciba esta reanimación,
tiene una perspectiva de salvar la vida y con menos secuelas más alta. O sea, entre más rápido nosotros le demos soporte vital básico al paciente, es muchísimo mejor. Pero también otro de los pilares de oro de esta situación es que si tú no sabes brindar soporte vital básico, mejor no lo hagas. Porque las personas que desconocen las técnicas de cómo, porque cualquiera mucho verá la televisión y nada más es agarrarte, ponerte hincado y empezar a comprimir el pecho del paciente y hacerle masaje cardíaco y todo lo demás. Si no lo sabes hacer, está comprobado que las personas que no saben aplicar el soporte vital básico, el riesgo de daño al paciente es muchísimo más elevado que el no hacer nada, y que es más fácil, que ayuda más si no sabes hablar al servicio de emergencias que hacerle técnicas al paciente y que lo puedas lastimar. ¿Sale? Pero entonces aquí ustedes como personal del área de la salud deben de ser, dentro de su preparación académica, forzosamente deberá de ser que tengan un curso y una certificación en soporte vital básico. Soporte vital básico nos va a ayudar a mantener las constantes vitales del paciente mientras llega la ayuda especializada, en este caso los servicios de paramédicos, y que puedan trasladar a nuestro paciente a atención hospitalaria. Entonces, aquí vayanlo pensando ustedes. No, la verdad, yo lo vería como, si hacia mí, si yo fuera parte de la estructura de autoridad de la universidad, yo no los dejaría egresar si no están certificados en soporte vital básico. Así de simple. Pero bueno, afortunadamente para ustedes yo no lo soy en esta parte, pero yo sí les recomendaría que buscaran una de estos cursos como parte de su formación profesional. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Una pregunta. ¿Alguien conoce a Karen Cerezo? Tengo aquí en lista de espera a Karen Cerezo. No, doctor. Karen Cerezo. Creo que es Yamile Cerezo, ¿no? A ver, déjenme checar. Es Yamile, ajá. ¿Y por qué dice Karen? Es su hermana, supongo. Bueno, a ver. Ok, vamos a admitirla. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos entre todos. Ah, es su hermana. Perfecto. Entonces, ¿por qué quiere entrar su hermana? Nada, no es cierto, ya. Entonces, ¿qué vamos en este momento? Vamos a tratar nosotros de elaborar nuestro propio algoritmo de atención. ¿Sale? Entre todos vamos a elaborar nuestro algoritmo de atención. ¿Sale? Entonces, vamos entre todos a tratarlo de evaluar y ustedes me van guiando, ¿no? Ya lo fuimos viendo y yo solo los voy a ir guiando. Entonces, a ver, pónganse las pilas. Entonces, nuestro algoritmo tendrá que llamarse algo así como algoritmo de atención a cuando se da, bueno, de atención en alergia a fármacos. Recuérdate que te lo repito, este algoritmo les puede funcionar a un paciente que es alérgico a algún alimento, alguna situación, les puede funcionar algún alimento, al polen, a la picadura de abeja, etc. Es exactamente lo mismo, el mismo mecanismo. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar primero cuando un paciente tiene una alergia a un fármaco? ¿Qué es lo que primero tenemos que evaluar?
Se escucho. Ustedes lo van a hacer, no yo. ¿Los síntomas? ¿Síntomas? ¿Qué Acuérdate tipo que de síntomas presenta? ¿Qué tipo de síntomas? Nada más los síntomas primero. Los signos. Bueno, va de la mano, obviamente. Porque aquí acuérdate, tú lo vas a o sea, si él te habla por teléfono, pues nada más van a ser síntomas. Signos cuando tú lo tienes enfrente. Pero antes de esto, acuérdate que hablamos de dos clasificaciones de las alergias a fármacos. En base a, una ustedes ya están hablando de la sintomatología. La otra clasificación es, y que tenemos que hacer la conjunción, que tenemos que evaluar primero. ¿La aparición aguda? El tiempo, exacto, perfecto. Entonces, primero, cuando el paciente presenta una alergia a fármaco, tenemos que ver el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que clasificar es que si el paciente tiene una reacción de tipo inmediata, ¿no? Si el paciente tiene una reacción de tipo acelerada, o si el paciente tiene una reacción de tipo tardía, ¿no? Entonces, lo primero que tendremos que checar es esa parte. Ay, pero aquí ya me choca esto que se mueva como no debe ser. Déjenme borrarlo. ¿Por qué es importante saber el tiempo de aparición? Si la manifestación es clínica, ¿Cuáles son las más complicaditas o las que más pueden poner en riesgo la vida del paciente? ¿Las inmediatas, las La aceleradas o las tardías? inmediata. las Las inmediatas. Inmediata. Las inmediatas, efectivamente. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que nosotros determinemos esto principalmente en un inicio, el tiempo de aparición. Ok. Luego, siguiente. Ahora sí, ya en este caso, dices tú, ya determinaste cuál va a ser el tipo de aparición, ¿no? Ahora sí, entonces, vamos a la sintomatología clínica, ¿no? A la sintomatología clínica, ahora sí. Entonces, vamos a evaluar los síntomas. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Acuérdate, entonces, nosotros vamos a determinar si en esta situación pueda ser inmediata, acelerada o tardía, y los síntomas puedan ser solamente y exclusivamente dos cosas. O que sean, Angiodema, no, espérame tantito. En cuanto a síntomas, los más leves solamente van a ser una reacción de tipo alergia. Entonces, aquí el paciente solamente va a ver situaciones de alergia y de hipersensibilidad, o que entonces vaya a haber una reacción de anafilaxia. Anafilaxia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los síntomas, digamos, los más leves, se van a si solamente una sensación de alergia o hipersensibilidad, y si hay síntomas graves, ya estamos hablando de anafilaxia. Acuérdate que cuando hablamos de anafilaxia es, a ver, otra vez. Cuando hablamos de alergia, solo hablamos de compromiso cutáneo, solamente la cuestión en la piel. Y cuando hablamos de anafilaxia es cuando hay compromiso de la piel y de por lo menos otros dos órganos, sea respiratorio, digestivo, circulatorio o neurológico. ¿Estás de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora bien, en el caso de la alergia,
no, aquí decíamos solamente hay compromiso de tipo cutáneo, piel o mucosas. ¿Cuáles son las enfermedades o los síntomas de afectación de la piel o de las mucosas? Ya le habían dicho el qué y el qué. ¿Cómo? Urticaria, los- rash y angiodema. Ajá, entonces en la situación de alergia solamente puede presentarse o urticaria, o rash, o angiodema. Acuérdate, solamente compromiso cutáneo en situaciones de alergia. Ahora, ¿cómo procedemos si es de manera inmediata? Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Si esta situación es inmediata, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Antihistamínicos de primera generación. Exactamente. Entonces, si es una situación alergia inmediata, la que ustedes planean, afectación mucosa, angiodema, rash o algún efecto solamente mucosa, entonces lo primero que vamos a dar, atención, bien lo dijeron, vamos a hablar de antihistamínicos. En este caso, el de primera generación, ¿no? ¿Cuál es el antihistamínico que le vamos a dar? Avapena. Entonces, el nombre comercial, avapena, en intramuscular o intravenosa. Intramuscular. Intramuscular. ¿Cuántos miligramos viene la presentación? 20 miligramos. 20 miligramos Ah. por 2 mililitros. Dale. ¿Con eso nos quedamos? ¿Solamente con el antihistamínico inyectado? No. ¿Qué También más con la tenemos que dar? cloropiromina de 20. Loratadina. No, pues la cloropiramina es la Loratadina. avapena. Ah, sí, sí. Entonces, Evapena. ya dimos la avapena como primer medicamento de rescate. Después, ¿qué tenemos que dar? Loratadina. Un antihistamínico de segunda o tercera generación para un tratamiento, por decir, de control. Exactamente. Entonces aquí les decimos una vez esto es de rescate y aquí le ponemos que vamos a dar un control con segunda o tercera generación, ¿no? Y el control del el control va a ser los que platicamos, la loratadina, la desloratadina o la cetiricina, ¿no? Cetiricina, ya con la posología que ustedes ya conocen. ¿Por cuántos días? 10 días. Por 10 días. 10 días, ¿sale? Entonces, aquí le vamos a dar que el tratamiento es $10 días, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la reacción que es inmediata, bueno, aquí la otra tipo de reacción puede ser, aquí lo ponemos, que puede ser tardía, ¿sale? ¿Qué vamos a dar una reacción de tipo tardía para bloquear rápidamente el efecto? De dexametasona. Exacto, entonces vamos a utilizar, si es tardío, de primer inicio, para bloquear rápidamente, vamos a utilizar dexametasona, que es los esteroides. Dexametasona, ya saben, los 8 miligramos por 2 mililitros, ¿no? En aplicación intramuscular. Luego, ¿ya la dejamos con dexametasona?
No, hay que continuar de nuevo con un antihistamínico. Exactamente. Entonces, ya le dimos la dexametasona y entonces, después de que le dimos la dexametasona, tenemos que continuar con el control. ¿Sale? Ahí está. ¿Por cuánto? Por 10 días. ¿Sale? Ahora, si en el caso de la, y aquí voy a poner flechita, vean. En el caso de la alergia que es inmediata, damos el antihistamínico lavapena de primera generación, ¿no? Se le quita al momento el angioedema, se le quitan las ronchas y tenemos que continuar al otro día con la loratadina. ¿Qué pasa si está en tu consultorio? No, le pones el medicamento, le da el angioedema, todo. Solo es alergia, no tiene otra cosa. Le das, la inyectas, se le quita, lo tienes ahí en tu consultorio, ves que se le va quitando la molestia, te habla, tú le dices, a partir de mañana se va a tomar la loratadina, desloratadina, cetirizina. ¿Qué pasa si te habla en la tarde y te dice, oiga doctor, otra vez me salieron las ronchas? Entonces, ¿qué harían? ¿Qué tipo de reacción está teniendo en ese momento si te habla en la tardecita a tu consultorio? Ya los hice pensar, ¿qué harían, no? Entonces tú ya lo diste, le pusiste su inyección, lo diste de alta a su casita, y de momento pues te habla como a las 4 de la tarde y te dice, oiga doctor, me están saliendo otra vez la hinchazón en los labios. Oiga doctor, me está saliendo otra vez las ronchas. Oiga doctor, me está dando otra vez comezón y se me puso roja otra vez la piel. ¿Qué medicamento le das? ¿Usted qué haría? ¿Qué harías? ¿Usted Acuérdense, qué aquí haría? estamos hablando solo. No, pues a ver, ustedes, piénsenle. Si ya la reacción le dio en la tarde, ¿qué tipo de reacción sería? En cuanto al tiempo. ¿Tardía? Acelerada. Tardía. Acelerado tardía. Entonces, acuérdate, en algunos casos, al momento surge, ¿no? Le acabas de inyectar el anestésico y a los 4 o 5 minutos, ¡pum!, empieza a hacer la reacción de alergia. Le das el tratamiento, se le revierte y se va a su casa. Pero a veces esa reacción de histaminas se vuelve pulsátil. Es decir, fue al momento, le diste el lavapena, bloqueaste momentáneamente, pero la secreción se continúa. Se vuelve una reacción de tipo ya no inmediata, se vuelve acelerado tardía. Entonces, si los antihistamínicos la generación se los quita al momento, pero continúa con la situación, entonces ahora podemos dar una dexametasona. Entonces el paciente, ¿no? Tú le pusiste suavapena en la mañanita, se le quitó la molestia, se le quitó la situación. Te habla en la tarde y te dice, oye doctor, me volvieron a salir las ronchas, otra vez me estoy hinchando, ¿qué hago? Pues que continuamos. Ahora, eso, tú le podrías mandar otra vapena inyectada, pero estamos viendo que el antihistamínico no fue suficiente por sí solito para coartar el efecto. ¿Sí me explico? Necesitamos un medicamento más fuerte para bloquear por completo la secreción de histamina. Y entonces mandamos dexametasona. Entonces, por eso le pongo aquí la fecha. Entonces, veamos otra vez nuestro algoritmo. Y creo que hasta aquí vamos a para que nos quede clara la siguiente. Entonces, fíjate, primer algoritmo de atención a fármacos. Primero, determinar el tipo de reacción en cuanto al tiempo, inmediata, acelerada o tardía. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar la gravedad desde un inicio. Sabemos que las reacciones inmediatas son las reacciones que más probablemente puedan poner en peligro la vida del paciente. Las aceleradas y tardías no lo son, pero eso no las exime. Ojo, acuérdate, eso no las exime. Esto del tiempo te da un primer parámetro para evaluar. Luego, vamos a evaluar la primero tiempo, después sintomatología. En la sintomatología tenemos que determinar si la reacción inmediata, acelerada o tardía
de nuestro paciente solamente la catalogamos como hipersensibilidad o alergia o como anafilaxia. Para determinar esas dos variantes, acuérdate, la sintomatología de alergia solo está limitada a situaciones de piel y mucosas, rash cutáneo, urticaria o angioedema, aislado. Anafilaxia, afectación del sistema de piel y mucosas con afectación de algún otro órgano, digestivo, respiratorio, cardiovascular o neurológico. Y aquí entonces la anafilaxia, ahorita la siguiente clase veremos, nos meteremos en cuestión de tipo si es leve, moderado o severa. Nos quedamos que el paciente es alergia, simplemente afectación en la piel. Y entonces aquí daremos un tratamiento. Si la reacción es alérgica es inmediata, empezamos con antihistamínicos de primera generación, con avapena intramuscular de 20 miligramos por 2 mililitros, una dosis. Si este paciente no tiene ningún problema y no hay recaimiento de los síntomas, tenemos que continuar con el control con un antihistamínico de segunda o tercera generación, como es loratadina, desloratadina o cetiricina, y continuar por 10 días. En cambio, si a pesar de que le dimos la avapena el antihistamínico de primera generación como bloqueo, a las pocas horas revierte o requiere o se vuelve a presentar el cuadro sintomatológico, indicamos dexametasona intramuscular, 8 miligramos en 2 mililitros. Y después, el control a la loratadina o la loratadina por 10 días. ¿Sale? En cambio, tiene una reacción tardía o acelerada, ya tiene instalados los granos así a largo plazo. Para bloquearlo rápidamente, empezamos con dexametasona intramuscular y continuo de control, un antihistamínico segunda o tercera generación por 10 días. ¿Dudas hasta acá? No, doctor. doctor. Sale pues. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar a platicar, vamos a retomar esto y continuamos ahora con el análisis. ¿Qué vamos a hacer si nuestro paciente presenta anafilaxia? ¿No? ¿Cuál es el orden y estadificación? Antes de que se pongan a rezar, a llorar y a pedir que la Virgencita los salve, ¿no? Tienen que actuar, porque les recuerdo, tenemos que saber qué hacer para sacar adelante, siempre y cuando soporte vital básico a nuestros pacientes y en lo que llega la ayuda para el traslado hospitalario, ¿vale? Vayan colocando la palabra presente en el chat. Si hay alguna duda, de una vez, hablen ahora, callen para siempre.